Pero ¿cuántas Esterbrook hay? Buenos días y bienvenidos de nuevo al canal de Iguanasell. Hoy vamos a hablar de una marca muy querida, Esterbrook. Y os preguntaréis, ¿por qué hay tantos tipos de Esterbrook? JR, estándar, oversize... Quizá no te enteres de nada, pero para eso estamos aquí, para ayudarte. Antes de empezar, hay que entender que estamos hablando de la etapa actual de la marca, porque en 1858 Esterbrook se fundó por Richard Esterbrook en Camden, New Jersey. Décadas después, las estilográficas tuvieron un boom impresionante y sustituyeron a las plumas por inmersión. Entonces, Esterbrook se convirtió en una marca súper querida en América por sus modelos elegantes, sencillos y una gran variedad. Además, lo bueno es que lo utilizan tanto universitarios, por ejemplo, como artistas, como el creador de Snoopy e incluso Kennedy. Y aunque la compañía original cerró sus puertas en los años 70, la empresa Kenro la retomó y vuelve a hacer creaciones innovadoras y que siguen teniendo mucha relevancia en el mundo de las estilográficas. Dicho esto, si bien anteriormente las colecciones más populares eran las Dollar y las J, ahora mismo lo que más relevancia tiene son las Esti. Este nombre además viene como del apodo cariñoso por el que se llamaba estas plumas al principio. ¿Y cómo es esta línea? Tiene algunas características muy peculiares por las que se puede reconocer perfectamente a una Esti. Su silueta de cigarro, sus formas redondeadas y ese efecto marmolado en el diseño y la textura de las piezas. Además, tenemos piezas que son muy básicas y muy numerosas, pero también saca ediciones limitadas, que son a lo mejor con materiales distintos, una producción diferente, que suele ser unas ediciones limitadas a ciertos números de piezas. Otra característica es que tenéis dos versiones, la Esti estándar y la Esti oversize. La oversize se adapta un poco más a manos más grandes, pero hay que tener en cuenta que no se le puede aplicar el capuchón al cuerpo a la hora de escribir porque es imposible. Para esto tenemos la Esti estándar, que sí que se le puede poner el capuchón a la hora de escribir sin problema y tiene un tamaño perfecto. Dejando atrás a la línea de Esti por excelencia, tenemos la JR, que hace referencia a la antigua J. Esta pluma es un poquito más pequeña, tiene un agarre muy cómodo, con formas más cuadrangulares, pero la verdad que se adapta a todo el mundo. Es una pluma un poco de bolsillo, pero que va perfecta, sobre todo para principiantes. Además, aunque sea un tamaño pequeñito, si le ponemos el capuchón al cuerpo, se convierte en una pluma tamaño estándar perfecta para cualquier persona. Y la última de sus colecciones actuales, Camden, inspirada en la ciudad donde Richard Esterbrook fundó su marca. Hace un poco referencia a los diseños de la época. El cuerpo es de aluminio, más ligero que el resto de plumas, y los diseños son súper sencillos, elegantes y más clásicos. Y la Esterbrook Phaeton es un modelo mucho menos conocido que las otras líneas de Esterbrook y hace referencia a los diseños de los años 60. Además es una pluma mucho más asequible y que tiene ese diseño vintage tan característico. Este modelo tiene un peso muy ligero y su cuerpo es de resina, pero el capuchón es metálico. Además tiene como particularidad este plumín que acompaña un poco en la forma al capuchón, lo que le da ese toque tan característico a su diseño. Y hasta aquí las colecciones de escritura de Esterbrook. También podríamos hablar de sus accesorios o de los plumines, que son una de sus claves. Y para vosotros, ¿cuál es vuestra colección de Esterbrook favorita? No olvidéis suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!